La idea es conocer un poco cómo han tomado esta reunión y también su opinión respecto de lo que conocieron. Voy a arrancar con el que se ve que la está pasando un poquitito mejor, que es Adrián Sciossi, que bueno, ha estado de vacaciones, estuvo presente, pero sí, también le toca una parte que es el circuito número 12, uno de los circuitos que también ha utilizado el Procar 4000. ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto saludarte, gracias por estar ahí. ¿Cómo tomaste toda esta cuestión? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo están todos los chicos del equipo? Coincido creo que totalmente con Gabriel, con todo lo que ha dicho y ha manifestado. Yo creo que el Procar es una categoría que normalmente siempre corre en Buenos Aires y estamos más que calificados para saber cada cosita que hay que modificar del autódromo. Y celebro puntualmente todo tipo de inversión en nuestras casas, que son los autódromos. Mi casa, que es el Galvez, que tenga en breve toda esta modificación, la verdad que para mí es excelente. Pero bueno, ojalá el Chino Turnes tenga la visión de convocar al turismo de carretera, que es la mejor categoría del país, y representando a todas las categorías que la CTC representa, como también a la gente de la CDA, ¿no? Para que piensen cuando se vaya a MotoGP, que no sea un motódromo y que todas las categorías que normalmente corremos en Buenos Aires tengamos circuito para hacerlo. Independientemente de lo personal, ¿no? Lo que ha pasado con el turismo carretera, con el cambio de autos, que uno de la década del 90, viendo la Chevy, el Falcon, el Torino, Minervino, Traverso, qué sé yo, todos los que han representado la Chevy, el Falcon, el Torino, hoy no están y te agarra un poco de nostalgia. Yo creo que todo cambio viene bien y en este caso el autódromo, como dijo Gabriel, desde el año 94 no se hace nada y celebro esto porque, bueno, si no quedamos siempre relegados y quienes compiten continuamente en el Galvez, esto le va a venir más que bien. Pero bueno, pensemos en que haya circuitos alternativos, como siempre se destacó el Galvez, para poder correr categorías chicas, medianas, grandes, y ojalá lo puedan hacer, ¿no? Independientemente de que, como hincha de Chevrolet, fanático de la marca, van a sacar, creo que la 15 la sacan, hay cosas que, bueno, el emblemático circuito 12, que tan histórico es, pero bueno, hay que ayornarse al cambio y yo creo que pensemos en la inversión, pensemos en que vamos a tener un autódromo netamente nuevo, con cosas diseñadas por la FIA y eso es realmente muy importante. Bien, le quiero preguntar a Osvaldo Díez, presente en la reunión de esta semana. Osvaldo, bueno, contanos un poco cómo se ha dado la charla, ¿no? Con Turnes, con todos los presidentes de las categorías que habitualmente corren en el autódromo, cómo lo han tomado ustedes esta reunión. Mira, ante todo, buenas tardes. Lo hemos tomado muy bien, yo por lo menos en mi caso, la gente, me evacuaron dudas que yo tenía con respecto al funcionamiento. La evolución y el cambio siempre involucra crisis. Está el que va a estar de acuerdo, el que no está de acuerdo. Para mí han contratado a un número 1 para diseñar el autódromo. El 12, por lo que yo vi, quedó bastante petado. Salotto está, no tiene la S, modificaron Ascari, pero bueno, hay que hacer la modificación. Desde el año 94 no se pone un peso en el autódromo, es nuestro coliseo del automovilismo y no es posible que el mejor autódromo que tengamos esté en Termas y no en Buenos Aires, donde tenemos una plaza hotelera para recibir internacionales y demás. La Fórmula 1 no lo presentaron como algo inmediato, lo han presentado a futuro. Yo creo que van a hacer el MotoGP, se van a sentar ahí y luego seguirán con la Fórmula 1. Yo estoy de acuerdo que había que modernizarlo, tenemos que entrar en la sintonía de los autódromos mundiales y nos tendremos que adecuar a lo que viene y ojalá, como ahí manifestó también Adrián, se lo manifesté yo a Turnes, le dije que necesitábamos más nexo entre la conducción del autódromo y los zonales, que nos sentíamos bastante excluidos y que el futuro de gran modernización no nos dejara más afuera. Dijeron que no, que nos tienen totalmente en consideración, que va a cambiar y va a ser mejor, así que hay que esperar que todo se dé. Yo creo que se va a dar, la inversión está, los contratos están, sé que está contratado el MotoGP para el 27, 28, 29 y 30. Así que ya el contrato lo tiene firmado.
me imagino que debe ser positivo. Miguel Ángel Gurrieri, presidente del Turismo Zonal Pista, ¿por dónde pasa el común denominador de la preocupación de las categorías zonales cuando pudieron reunirse con Túnez y manifestarle el punto de vista de ustedes? No solo de la actualidad, de cómo se arma un calendario para el Autódromo de Buenos Aires, casi todos ustedes corren el campeonato completo ahí en el autódromo, sino también de la obra que se va a hacer y los circuitos que les va a quedar a ustedes, que son las categorías que corren todo el año en el autódromo. Bueno, mira, la preocupación creo que es la misma que la de todos. Es saber que se va a terminar la obra, que vamos a tener circuitos alternativos para las categorías zonales, para las categorías nacionales. Básicamente es eso, como decían un poquito los muchachos, la preocupación pasa por poder tener una buena relación con la gente del autódromo, que nos incluyan en la actividad del año, que es lo que necesitamos, estar presentes. Todas las categorías quieren correr en Buenos Aires, no debe haber una que no quiera estar ahí. Y eso es la preocupación, es el día a día. Este año fue un año complejo para poder tomar decisiones de dónde ir a correr. Se nos ve complicado el año que viene, con el autódromo sin actividad. Se nos ve muy, muy complicado para la mayoría de los zonales. Y creo que ese es el tema a solucionar y ver cómo lo podemos manejar. Yo tengo alguna idea para plantearle también a la gente del autódromo, mientras ellos estén sin actividad, poder llegar a hacer algo, dependiendo si nos dejan proyectar algo a nosotros, mientras vayan haciendo las obras en algún rincón del autódromo, poder llegar a hacer algo. Lo planteé, me voy a reunir la semana que viene. No sé cómo lo van a tomar, no sé si se va a poder hacer, pero es una preocupación para el año que viene, para todos los zonales, no puede estar presente. En sí, la obra al autódromo le viene bárbaro, porque obviamente necesita una renovación. Pero bueno, es más o menos eso lo que a mí me pareció más preocupante. Bien, en caso de Fernando García, presidente de la Fórmula 5 Metropolitana, ¿cuál es tu visión de lo que fue esta reunión que se realizó en esta semana y sobre todo las implicancias que tiene para tu categoría? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Lo mismo que decían un poco los chicos, yo valoro y destaco que nos hayan convocado. Sí, es importante decir que fue una convocatoria para informativa, ¿no? O sea, no consultiva. Y tampoco yo me considero, y creo que los chicos tampoco, en condiciones de opinar desde lo técnico. Es un proyecto ya empaquetado, nos contaron el antes y cómo sigue. Y la verdad que a mí personalmente me lo vendieron bien desde el lugar que se nota que han hecho el debido proceso. Y estoy hablando en cuanto al proceso de qué cosas tienen que hacer. Después, el tema, la historia, los objetivos, si nos gusta o no nos gusta, cómo queda el circuito, creo que es una discusión que va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo, porque vas a encontrar personas que lo valoran más y otras menos. Sí es importante que nos hayan convocado. Y bueno, nada, particularmente nosotros, nuestra categoría, nos va a servir el circuito corto de estos trazados que han hecho. Y quizás de lo primero que comunicaron cuando fue la convocatoria en el autódromo, que dijeron que quedaba solo esto, a lo que fueron armando después en los días siguientes, la verdad que a nosotros por lo menos el circuito corto como categoría nos va a servir. Pero bueno, creo que siempre se puede mejorar. Yo de todas formas estoy de acuerdo con el proyecto, con la renovación. El circuito necesita ahora, porque más allá del asfaltado que hicieron, que la verdad que tampoco fue una gran virtud como terminó. Nada, creo que estuvo bien la reunión. La verdad que la reunión se basó en dos partes. Una parte donde nos informaron y otra parte donde todos estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar en la gestión, en la comunicación entre el autódromo y la categoría, porque la verdad que se hace muy difícil. Y bueno, como decía ahí Osvaldo, se han comprometido que vamos a poder trabajar mejor, con mayor previsibilidad y bueno, apostando a que eso sea. Así que nada, estamos de este lado para apoyar y viendo a ver de qué forma lo
se va a ir cumplimentando todo esto que han manifestado, la partida presupuestaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por lo que veo están más de acuerdo con la renovación que preocupados en sí por los dibujos y los circuitos. El Autódromo de Buenos Aires ha sido uno de los circuitos más importantes y es uno de los más emblemáticos a lo largo de la historia del automovilismo mundial. Incluso hay pocos con tanta historia como el Autódromo de Buenos Aires en el mundo. Que se eliminen circuitos y sectores, curvas clásicas, que se modifique un circuito como el 12. ¿Creen que ustedes eso pasa a un segundo plano teniendo en cuenta lo importante que va a ser la modernización del autódromo? ¿O a alguno de ustedes sí les preocupa que por ahí quede un trazado un poco con pocas emociones, ¿no? Cuando uno lo repasa y ve de tantas carreras, ver uno sabe qué curvas pueden ser interesantes, qué curvas no. ¿Qué les parece en ese sentido? Adri, si querés te doy la palabra a vos. También incluye el 12, ustedes han corrido en el 12, corren en el 12, ya sin la S del Ciervo el 12 no va a ser el mismo de lo que era. Llegando a Saloto con menos velocidad, con un Ascari que va a ser distinto, con una parte del autódromo moderno y uno de la vieja y una segunda mitad del circuito de la vieja era. Bueno, nada, conocer un poquitito también desde ese lado qué análisis hacen del proyecto. Por eso que hay que estratégicamente, Leo, planificarlo como corresponde, ya que esta decisión un poco depende mucho del presente de cada categoría. Yo creo que los chicos de la Fórmula 5 no van a poder correr nunca en el 12 porque no es un circuito para ellos. Y yo largando 30, y como lo ve carburando normalmente en cada fecha, con 35, 40 autos de la clase A o clase B en una largada circuito 8, ya nos quedaba un poco chico. Entonces, la idea de correr en Buenos Aires siempre era apuntar al circuito 12 por la distancia, por lo grande que es el circuito, por el lugar de sobrepaso. El circuito 9 tiene un curvón tenía un curvón muy complicado y ante un despiste de uno salía del curvón uno y levantaba tierra y los autos que venían atrás no veían, la entrada al cajón, eran circuitos que ya para el Procar 4000 quizás quedaba como chico. Quizás otra categoría de FIA 600 con un parque de 20 autos que es más que bueno, quizás le va bárbaro, le calza justo el 8 o el 9. Es por eso que la preocupación personal mía es para una categoría como el turismo de carretera, una categoría como el Top Race, una categoría como el Procar 4000, como el turismo internacional, en este caso la clase Super, que son autos grandes, de gran potencia, y si tienen mucha cantidad de autos, ¿dónde correr, ¿no? Pero bueno, me imagino que el Turnes y todo su equipo, como también la gente que lo está diagramando, diseñando, están evaluando, ¿no? Cuando se vaya a MotoGP, hacer un autódromo para que el TC vaya, para que todas las categorías de muchos autos puedan correr en un circuito que se puedan pasar y que no haya muchos despistes, choques y con esto mucho pescar y carreras aburridas, ¿no? Osvaldo, dentro de lo que vos palpitaste en la reunión, ¿crees que ellos han recibido un poco lo que es el termómetro popular de cómo se ha recibido el proyecto este? ¿Y crees que hay algún margen para que ellos puedan replantear de algún modo el dibujo que se ha presentado? ¿O crees que este es el proyecto definitivo que se terminará concretando? Y además saber tu punto de vista también del dibujo, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que mi opinión personal, no es lo que han esbozado ellos. Como dijo recién Fernando, ellos nos dieron el tema concluido, nos informaron, no nos consultaron. Así que no creo que hagan consulta. Por lo que veo, lo que dice Tilke es lo que van a hacer. Ahí me enteré que la empresa dueña de Fórmula 1 compró el 85% del MotoGP. Eso quiere decir que negocian con un solo dueño de evento, que sería Liberty. Ahí Liberty le impone ciertas condiciones y esas condiciones son Tilke. No creo que vayan a hacer ninguna modificación. Sí creo que respetaron, por todas las opiniones, mantener un pedazo del 12. Con modificaciones, pero no sé, ahí eso Adrián tiene más evaluación porque lo usa mucho más. Si las modificaciones le van a realmente dar un resultado muy distinto a lo que hoy tiene el 12. Me imagino que va a incidir. Pero que vayan a modificar, si me preguntás, no. Bien. No los vi con ese entusiasmo ni con esa apertura.
Bien, Miguel, y ya para la parte final, ¿cuánto preocupa el armado del calendario de acá a fin de año? Porque le han cambiado también las reglas de juego a lo largo de, de toda esta temporada, ¿no? Difícil para armar los calendarios de sus categorías. Tengo entendido también que a ellos les ha cambiado la regla de juego, porque por un momento les contaron a ustedes que la empresa que iba a hacer las obras era Dromo, y después tuvieron que, por la Fórmula 1 pidió, tuvieron que cambiar de constructora a ir con Tilke, y eso les ha cambiado los plazos de comienzo de obra a ellos. ¿Cuánto les preocupa a ustedes esto, ¿no? De cómo se arma de acá hasta que empiecen las obras, los calendarios de ustedes? Los calendarios fueron complicados desde enero, porque esto iba a cerrar en diciembre, iba a cerrar en enero, febrero, marzo, y así lo fueron corriendo. Hubo que ir modificando. Por suerte logramos algunas fechas en Buenos Aires. Creo que tenemos 2 fechas más por lo menos pendientes, si podemos hacerlas. Y sí preocupa porque obviamente te complica para poder programar algo que uno necesita tenerlo cerrado prácticamente a principio de año para tener resuelto el año completo. Así que, bueno, nada, a mí ya no me preocupa tanto este año, me preocupa el año que viene. Este año todos fuimos amoldándonos de alguna manera y sinceramente yo veo complicado el año que viene. Pero bueno, con respecto a lo que queda, fueron claros, que lo cierran en noviembre, fines de noviembre, y bueno, esperemos por el bien de todos que se termine la obra, que quede bien, que contemplen circuitos, que dijeron que iba a haber varias variantes de circuito, y también para las demás categorías. Esperemos que lo contemplen, que nos tengan en cuenta, que no sea solamente un comentario ahora que necesitan apoyo y después nos dejen un poco afuera. Esperemos que todo esto se solucione. Parecería que hay buena voluntad de parte del director, del autódromo, de Chino Turner también, así que esperemos que así sea y queremos apoyar, o sea, creo que todos queremos apoyar, que haya una renovación y que quede bien para todos, no solamente para MotoGP, para Fórmula 1, sino para que todo el automovilismo pueda ser partícipe de cualquier evento en Buenos Aires. Bien, sobre el final, ahora sí, Fer García, lo último, un poco confirmar esto, ¿no? Que nos llegaba como información. La idea, al principio era una empresa, la de Dromo, la de Jarno Zaffelli, la que iba a hacer la obra, y después le dijeron que a partir de junio tuvieron que cambiar a la de Germán Tilke, por eso es que se trastocaron los calendarios de las categorías. Sí, exacto. Fue casi, por lo menos lo manifestaron como que fue una imposición de la FIA, que le pusieron, o sea, tenés que ir con esta persona, si no iba a ser considerado nada. Y bueno, eso lo manifestaron, por eso hicieron un raconto desde el primero día con la empresa italiana, tal cual lo describiste vos, Leo, en la introducción que hiciste en el programa de radio. Fue tal cual así. Y bueno, nada. Como decían los chicos, yo creo que tenemos que apoyar, sí, estar detrás, porque para que no quede nada, creo que está contemplado los requisitos, como bien comentaba Adrián, o sea, lo que yo necesito en la categoría nuestra es muy distinto a lo que usan ellos, y creo que está considerado. Quizás le falte un poquito más trabajar en la parte del 12. Yo, la verdad, de las opciones que hay, no tengo otra opción que usar el corto. Y después nada, y después creo que nos vamos a ir adaptando, creo que hace bien, pero insisto, Leo, yo no estoy en condiciones de decir es la mejor opción porque fue esta, no es que había 3 opciones y nos dijeron cuál prefieren, o sea, fue informativa, como decía, y nada, se esbozaron el proceso que llevaron, y por lo menos desde el punto de vista de la gestión, yo no vi nada que, no, bueno, faltó tal cosa. Aparte tampoco tengo conocimiento, desconozco la norma FIA si efectivamente cumple. Entiendo también hay una cuestión presupuestaria, ¿no? A veces uno cuando quiere hacer modificaciones en su propia casa quiere hacer un montón de cosas, pero después se choca con la parte presupuestaria, ¿no? Que no es un tema menor. Así que nada, creo que como combo, creo que es satisfactorio y seguramente se pueda mejorar a futuro. Esperemos, por lo menos tuvieron la voluntad de convocarnos, así sea para informarnos. Dieron la cara, lo informaron.
Y nada, yo eso lo valoro particularmente.